Damos inicio a este espacio. Invito a Juan Guillermo Incapié al escenario. Él es abogado especialista en Derecho Marítimo y Seguros, socio principal de Incapié y Molina y Consultores y vicepresidente de Marín en Gallagher. Con varios años de trayectoria en el sector asegurador colombiano y latinoamericano, es actualmente vicepresidente del Comité Técnico de Cascos de Alsum y es representante del Comité de Carga en esta charla. Bienvenido, Juan Guillermo, y este es tu escenario. Bueno, muy buenos días a todos. Y quiero arrancar, obviamente, dándole las gracias al Zoom por esta oportunidad interesante de compartir algunas ideas con ustedes sobre el tema de la operación logística y sobre todo en un país y ciudad como Panamá, tan involucrado en el sector y en donde eh, tenemos un flujo muy importante, no solamente de movimiento de mercancías, sino de actividad logística en general. Esta charla la hemos denominado el océano no asegurado. No sé si la hemos denominado el océano no asegurado. ¿Por qué razón? Porque ustedes comprenderán, como conocedores de las operaciones de transporte de mercancías, de manipulación de carga, que entre un sitio de origen y un sitio de destino normalmente intervienen una cantidad importante de operadores, de personas, empresas, encargadas de organizar, manejar inventarios, manipular la carga como tal, que desde el punto de vista de la suscripción del seguro, muchas veces no es conocida. Cuando le pregunta a un asegurador de carga, ¿qué tan familiarizado está usted con los intermediarios en la operación logística? La respuesta que se lleva básicamente es que se trata de un riesgo o una operación en donde, estando focalizados básicamente en los criterios tradicionales de suscripción, no es en esencia considerado como criterio de evaluación. Y aquí vale la pena que arranquemos diciendo que eh, en la suscripción del seguro de transporte de mercancías, los criterios tradicionales de suscripción se han basado básicamente en la naturaleza de la carga, su forma de empaque, su embalaje, el medio de transporte y en algunos casos la ruta. Con lo cual ustedes podrán entender que está focalizado esa suscripción en los riesgos físicos sobre los cuales puede recaer el daño, la pérdida de la mercancía. Y cuando se observa en la práctica que en la transcurso de la movilización de una carga confluyen una serie de operadores, una serie de personas que intervienen logísticamente para que pueda tener buen arribo la carga a su destino, esos operadores, reitero, normalmente no son considerados por el suscriptor de carga al momento de evaluar los riesgos. De ahí que el título de esta conferencia se llame El océano no asegurado. Y el hilo conductor sobre el cual quiero que arranquemos esta charla básicamente gira en torno a tres preguntas. La primera de ellas, ¿quiénes son los operadores logísticos en la región y qué rol juegan en la custodia de la carga? La segunda pregunta, ¿los riesgos que generan están realmente cubiertos por las pólizas de transporte vigentes en Latinoamérica? Y una tercera pregunta, ¿está el mercado asegurador de nuestra región preparado para el salto de los riesgos logísticos físicos tradicionales con que se ha suscrito el seguro de transporte de mercancías a los riesgos digitales? Uno podría aventurarse de una vez a una respuesta corta y la anticipo. La respuesta es no del todo. Pero ¿por qué? Y vamos a desarrollarlo más adelante. Lo importante y relevante a considerar en este caso es que la brecha que existe precisamente en esa no identificación clara de los operadores logísticos sí es cuantificable, sí es medible y por lo tanto puede ser objeto de aseguramiento. Y lo digo con algo de optimismo para que esta charla no sea enfocada básicamente a crítica
sobre cómo opera el aseguramiento de los operadores logísticos. Bien, vamos con la... Ups, esto no está funcionando, qué pena. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los operadores logísticos y qué rol juegan en la custodia de la carga? A nivel general, uno podría decir que el operador logístico es, aunque no existe una definición legal vinculante, es una empresa que hace parte activa de las etapas de las cadenas de suministro, bien porque organiza la carga, maneja los inventarios, coordina la operación de transporte, hace las reservas de los espacios de los barcos o de los medios de transporte y tiene como objetivo principal optimizar costos y tiempos para que el producto llegue óptimamente al cliente en su destino final. Este diagrama que ustedes ven allí resume de alguna manera el ecosistema de los operadores logísticos. Ustedes encuentran ahí básicamente 9 figuras, arrancando desde el agente marítimo, que básicamente se encarga de representar al armador, coordinar las escalas de los barcos y la operación del puerto. Y no me voy a detener en el análisis de cada uno, tal vez me voy a referir al freight forwarder, que es tal vez el operador logístico de mayor conocimiento o de mayor popularidad en los negocios de operación logística, que es un típico intermediario que hace la reserva de los espacios de los buques, emite documentación y que curiosamente, lo digo de entrada, en el universo de las operaciones logísticas tiene apenas un grado de penetración, me refiero al seguro de responsabilidad civil de los freight forwarders, un grado de penetración menor al 15% del universo de su existencia. Y hablamos también de los despachantes de aduanas, de los transportistas terrestres, de los operadores de almacén, que pueden ser también operadores portuarios como tal, y nos encontramos hoy en día con los llamados Third Party Logistic, Fourth Party Logistic, Five Party Logistic, que están muy involucrados con la era digital y que intervienen en las operaciones logísticas prestando servicios de integración que resultan obviamente eficientes en términos de costo y operatividad para los dueños de la carga. Esto, les pregunto, dentro de ese universo así rápido, ¿cuántos de ustedes, como suscriptores del seguro de carga o conocedores del tipo de seguro, han considerado al momento de suscribir el seguro la existencia de identificación de estos 9 protagonistas en la cadena de suministro en las operaciones logísticas? Seguramente la respuesta de ustedes va a ser nunca o muy poco. Y muy poco, ¿por qué? Porque seguimos de alguna manera mentalizados en la existencia del riesgo físico como tal y no del riesgo digital. Y cuando hablamos de los Third Party Logistics, Fourth Party Logistics y las plataformas digitales de integración de los fletes, que es lo que se conoce hoy en día como el Marketplace Freight, nos adentramos en la análisis, intervención de operadores logísticos que no tienen incluso contacto directo ni físico con la carga, sino que en su experiencia y manejo integran las operaciones logísticas tratando de hacerlas de manera eficiente, probablemente desde la sala de su casa o probablemente desde cualquier lugar utilizando inteligencia artificial y data. ¿Okay? Bien. Aquí hay que decir lo siguiente. Cuando hablamos de operador logístico en América Latina, estamos realmente en una categorización elástica en su conceptualización. A diferencia de Europa, en donde tenemos directivas de la Comunidad Económica Europea y regímenes de responsabilidad civil definidos, en donde de alguna manera, con algo de claridad, se identifican los roles de quienes intervienen en las operaciones logísticas. Hay normas de común aceptación, las reglas de la Haya-Visby, las reglas de Rotterdam ahora, que no han tenido una unificación interesante, en donde tratan de establecer regímenes de responsabilidad, identificación clara de los roles de quienes intervienen en toda la cadena de suministro. Pero nosotros en América Latina, desafortunadamente, no tenemos un marco normativo armonizado.
Y obviamente el resultado de esa circunstancia es que tenemos dentro de las 9 o 10 categorías de operadores logísticos que les acabo de describir, unos límites de responsabilidad y unos regímenes de responsabilidad bastante heterogéneos, que de alguna manera significan una brecha y una desconexión entre lo que es el análisis del alcance de la responsabilidad de estos operadores logísticos con su propia condición patrimonial. Con eso quiero referirme a que las operaciones logísticas modernas se hacen sobre la base de una serie de intervinientes logísticos que patrimonialmente no representan un riesgo de interés para el sector asegurador, hay que decirlo de una vez. Y precisamente esa brecha en donde los regímenes de responsabilidad no son claros en su identificación, no son claros en la determinación de sus límites de responsabilidad, constituyen una brecha importante sobre el cual el mercado de seguros ha sido de alguna manera reacio a asegurar ese tipo de operaciones. Lo relevante aquí es que en cada uno de los que intervienen en las operaciones logísticas hay de alguna manera un traspaso de la custodia y cuidado de la carga en cada etapa, y en esas etapas de intervención de estas 9 figuras que les acabo de decir, probablemente puede existir daños físicos o daños no físicos, sino consecuenciales, que realmente no tienen una respuesta del mercado asegurador eficiente, y de ahí reitero el nombre de nuestra charla, Océano No Asegurado. Bien, hagamos un rápido repaso de los principales actores, destacando básicamente sus funciones principales, los límites de responsabilidad y la realidad operativa en la TAM. Arrancamos con el clásico, que es el agente de carga, el freight forwarder, que tiene unas labores de intermediación, como comentamos ahora, reserva los espacios en los medios de transporte, hace consolidación documental y tiene un régimen de responsabilidad que de alguna manera está definido por algunos estatutos que cuantitativamente son relativamente bajos. Estamos hablando de 2 derechos especiales de giro para el transporte aéreo por kilogramo, 8.33 derechos especiales de giro por kilogramo o $500 por bulto en la parte marítima. Lo relevante e importante aquí es que los contratos que vinculan a los freight forwarders a la operación logística no son contratos que realmente estén estandarizados, que estén actualizados, y el uso de las pólizas de responsabilidad civil, que es el riesgo asegurable en un freight forwarder, ese es el riesgo asegurable porque es un intermediario. Ese uso de las pólizas de responsabilidad civil tiene un grado de penetración, como comenté hace un rato, extremadamente bajo en nuestra región. Hablamos también de la agente de aduana, del MBOCC como protagonistas tradicionales, el Non-Visual Operation Common Carrier, que es un armador que no opera directamente buques, funciona como armador clásico intermediario, pero tiene un protagonismo muy importante porque emite conocimientos de embarque propios sin que necesariamente opere los buques, y se le pueden aplicar a ellos los mismos límites de responsabilidad de los navieros, pero se trata, y eso hay que identificar en el caso de los Non-Visual Operation Common Carrier, de empresas, al igual de los freight forwarder en nuestra región, que son empresas con capital mínimo muy bajo, ¿sí? Se les aplican los límites de las reglas de la Haya, y precisamente por ser empresas con capital relativamente bajo, no significan un riesgo asegurable óptimo para el mercado de seguros. Hablamos también del OTM, operador de transporte multimodal, que tiene un régimen contractual interesante y que aplica a nuestra charla cuando se trata de operadores de transporte multimodal que no funcionan directamente como porteadores. Y hablamos también de los operadores portuarios, que en el caso de los operadores portuarios ha tenido un desarrollo interesante en nuestra región, el régimen de responsabilidad civil. En algunos países como Panamá y Colombia, la existencia de seguro de responsabilidad civil se ha tornado como un tema obligatorio, y en ese orden de ideas ha tenido un desarrollo interesante. De todos modos, hay que decir que de estos, ustedes, actores tradicionales que ven allí, normalmente quien accede a tener seguro de responsabilidad civil
lo hace con límites de cobertura identificadas como insuficientes. ¿Y por qué insuficientes? Porque hay una dificultad técnica en el mercado de seguros de responsabilidad civil para establecer e identificar claramente cuál debería ser el límite de responsabilidad civil que tenga un operador logístico o un interviniente directo en la manipulación de carga, interviniente directo o indirecto. ¿Ya? Es algo en lo que estamos, hace parte de los trabajos que vamos a realizar con Alsun, tanto en el comité de carga como en el comité de casco. Pero no existe un baremo que nos permita establecer técnicamente cuál debería ser el límite. En el caso de los operadores portuarios, hay un avance importante en cuanto a la exigencia obligatoria del seguro de responsabilidad civil, cosa que no opera de alguna manera en la práctica en el resto de los operadores logísticos tradicionales. Pero hablemos ahora de los no tradicionales, que representan hoy en día el riesgo sobre el cual tenemos que trabajar con algo de importancia. Los third party logistic, los fourth party logistic, los five party logistic, que se trata de operadores que agrupan, externalizan las operaciones de transporte, integran, orquestan las diferentes redes y que desde el punto de vista de responsabilidad civil, al igual que las llamadas plataformas digitales que mencioné hace un rato, constituyen hoy en día un mercado de operación logística digital que tiene un inmenso vacío legal. Y al tener un inmenso vacío legal, dado el desarrollo que se viene dando en sus operaciones, sin exigencias patrimoniales mínimas, constituyen un riesgo que seguramente para el suscriptor tradicional de seguro no es un riesgo atractivo. En el caso de Europa como tal, tenemos unos desarrollos interesantes en las pólizas estándar del Freight Forwarder Liability, pero todavía no tenemos una cultura aseguradora local para este tipo de operadores. ¿Ya? Tenemos, como ustedes ven allí, es inexistente la regulación para las plataformas digitales, lo que significa que, por ejemplo, en la práctica, un daño que pueda tener una mercancía por un error o una alteración en los algoritmos que aplican a la manipulación de la carga, un fallo que se tenga en los algoritmos, se trataría de un riesgo como tal que en sus consecuencias dañosas no tendría cobertura en las pólizas tradicionales y en aquellos operadores que bien advienen a tener un seguro de responsabilidad civil, seguramente lo tendrán y se observa en la práctica con unos límites de seguros realmente insuficientes. Bien, la segunda pregunta de nuestra charla. ¿Los riesgos que generan los operadores logísticos están cubiertos en Latinoamérica? Miremoslo rápidamente. ¿Cuáles son los riesgos que generan los operadores logísticos? Hablemos de los clásicos. En primer lugar, la manipulación incorrecta. Estamos hablando de los daños físicos a la carga, apilamiento, errores en el tema de temperatura. Aquí hay un ejemplo muy interesante. En el 2002, un third party logistic en la ruta de Perú, Chile, contrató un transporte marítimo de Perú hacia Chile y tratándose de carga refrigerada, ¿sí? Contrató un transportador marítimo que no tenía la certificación para movilizar este tipo de mercancías, inclusive para reducir costos. Este third party logistic dio instrucciones de que no tenían que estar conectados los contenedores a los sistemas de conexión a bordo del buque, y el resultado fue obviamente que la carga completamente se dañó. Estamos hablando de una pérdida de 2.8 millones de dólares, eran vacunas, y aquí lo que pasó es que el asegurador de carga decidió en este caso decir, no pago ese siniestro por cuanto que el freight forwarder, actuando a nombre del naviero, a sabiendas de que no tenía el transportador capacidad, certificación, experiencia, lo hizo y lo contrató. Y esa pérdida no fue asumida por el asegurador de carga,
cayó dentro del patrimonio del Third Party Logistics, pero el patrimonio del Third Party Logistics era ínfimo, por lo tanto, este fue el típico caso de manipulación incorrecta que absorbió directamente al dueño de la carga. El error documental, que ese es otro de los riesgos clásicos en los que interviene directamente un operador logístico. Se emiten BLs fraudulentos. Lo clásico es el error de declaración, sobre todo cuando se trata de mercancías peligrosas, donde no se cumple con los requerimientos que exige el Código de Mercancías Peligrosas de la OMI. Y un caso muy interesante fue el incendio que ocurrió en el año 2020 en el puerto de Santos, en Brasil, en donde precisamente por no haber declarado como debía ser el tipo de mercancías peligrosas, se produjo un incendio que le costó, que costó cerca de 4.2 millones de dólares, y este sí fue asumido por los aseguradores de carga, pero la fuente originaria, como pueden observar, de este reclamo fue un error del freight forwarder en la declaración del tipo de carga peligrosa. Y en general estamos hablando también de los operadores portuarios, los almacenistas, que producen por su actividad directa. En el caso de los operadores portuarios es interesante analizar por cuenta de quién trabaja. Si son nominados por el naviero o si son nominados por el dueño de la carga. Usualmente el flete, y aquí los expertos en logística, usualmente el flete involucra también las operaciones portuarias, y en esa unidad normalmente, no siempre, los operadores portuarios son contratados para las operaciones portuarias por los navieros. En este caso, hay un ejemplo muy claro, interesante, y es el colapso de una grúa RTG en el terminal de Cartagena en el año 2019, donde se presentaron daños a 11 contenedores y obviamente se presentó afortunadamente una reclamación de responsabilidad civil portuaria que estaba adecuadamente cubierta, y los daños que pagó el asegurador de carga tuvieron correctamente el ejercicio del derecho de subrogación con los aseguradores de responsabilidad civil del puerto. Pero miremos ahora ya los riesgos más modernos. Los que acabamos de hablar son los tradicionales. Hablemos de el incumplimiento de las custodias, ¿ya? El caso de los almacenistas, de los transportistas terrestres, quien usan plataformas digitales para el control de los inventarios. Se presentan riesgos como el robo con complicidad interna, la sustitución de la carga, el fraude de un transportista digital. Y aquí hay un caso muy interesante ocurrido en México en el año 2024, que se conoce como tal vez el siniestro del siglo XXI, en el sentido de que se presentó un robo sistemático, sin violencia, sin ningún tipo de acción física como tal, y se creó, o la forma como se presentó este incidente es que se creó un perfil falso en una plataforma digital y se robaron cerca de 1.1 millones de dólares en carga que tenía que ver con elementos electrónicos. Aquí, pues el asegurador de carga dijo, pues esto no es un riesgo físico, esto es un riesgo digital y no hay cobertura. ¿Ya? Y si ustedes ven luego, hablamos de los riesgos sistémicos, el ejemplo más clásico que ustedes conocen es el tema de Beirut. La explosión que hubo en el puerto de Beirut, donde 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que llevaban 6 años almacenados sin ningún tipo de control, pues produjo una explosión con pérdidas de más de 3.000 millones de dólares en una sola terminal, en un solo evento, ¿sí? Y es el riesgo clásico de acumulación que nosotros, desafortunadamente en nuestra región, no lo tenemos adecuadamente cuantificado ni medido. ¿Ok? Y por último, hablemos de los riesgos puramente digitales dentro de este universo de nuevos riesgos. El caso más interesante de los riesgos digitales es el ransomware que sufrió una gran compañía de operación logística que es Just Forwarding en agosto del 24, donde su sistema central estuvo completamente inhabilitado durante cerca de 14 días. Ellos perdieron la visibilidad completa de sus embarques durante ese tiempo
y ese es el típico de riesgo que no tiene cobertura en la mayoría de los mercados en América Latina. Estos dos últimos riesgos, el sistémico y el digital, realmente son riesgos que podemos considerar riesgos emergentes. Y riesgos emergentes con una cobertura prácticamente inexistente en nuestra región. Evidentemente, el que sean inexistentes no significa que el mercado los sea que ignorar. Precisamente estamos aquí para que los podamos analizar y discutir. Ahora, existen otros tipos de riesgos que afectan a los buques, se los voy a mencionar rápidamente. La carga, el clásico riesgo de carga mal estivada. Hay un caso muy interesante que es el del el buque MOL Confort en el año 2013, que se partió en dos. No sé si ustedes recuerdan ese caso. Se partió en dos y hubo una pérdida de 4.382 contenedores. Y las investigaciones dan cuenta de que la causa principal fue que la carga estuvo mal estivada. Obviamente, al margen de que se trata de una obligación náutica del capitán verificar el estado de la estiva la realizó un operador logístico, ¿sí? Tercero interviniente en la operación. Está el tema de la carga peligrosa, no declarada, lo hablamos ahorita, hace un momento, y estadísticamente el 66% de los incendios a bordo ocurren por que no se presenta una adecuada declaración de la carga a bordo. El tema de los contenedores dañados es un riesgo también muy interesante que cada vez es más frecuente. Estamos hablando de las fisuras de los contenedores mal revisados, con entradas de agua, daños generalizados de carga y lo que significa posibles afectaciones estructurales que generan una responsabilidad compartida en el caso de los contenedores entre el terminal, el embarcador y también de alguna manera el asegurador de la carga. Aquí lo que se identifica, el tema de los contenedores dañados, es que existe una inspección, una manera de inspeccionar poco de manera deficiente los contenedores por parte de los operadores portuarios, siendo esa inspección deficiente la causa principal sobre las cuales se presentan fisuras y daños en los contenedores. Y también hay que mencionarlo rápidamente, porque hubo un caso muy interesante de un buque de Mediterranean Shipping en el año 2019, que navegando por el Mar del Norte dejó caer 345 contenedores y se logró identificar que hubiese sido prevenido ese tipo de siniestros si hubiera habido una coordinación eficiente entre los operadores de tierra y la agencia naviera para el momento específico en que el barco debería salir a navegar. Entonces, allí se estableció como causa también una intervención deficiente en la planeación que hubo para el zarpe del buque. Bien, esta tal vez es la parte más importante que quiero resaltar en esta charla con ustedes. El mercado latinoamericano, si ustedes observan, estamos hablando de 4 tipos de riesgos. ¿Sí? Uno, el primero que parte de la base de la generación del riesgo físico, que si lo queremos ubicar en términos de tiempo, hablaríamos de la identificación de un riesgo que tradicionalmente tuvo el mercado en los años 50 hasta los años 1980, la manera clásica como se suscribe el seguro de transporte de mercancías, naturaleza de la mercancía, medio de transporte, empaque, ruta y demás. Estamos los riesgos de segunda generación en la era multimodal, donde ya no solamente hablamos de los riesgos operativos, los riesgos, perdón, físicos, sino también riesgos operativos, el robo, el maltrato, la mala estiva, y si también lo queremos ubicar temporalmente, estamos hablando de los años 80 al año 2000, y nos adentramos en los riesgos ya de tercera generación en los años 2000, tercera y cuarta generación, específicamente el nuevo mundo digital, la era ciberfísica, en donde lo que queremos destacar es que el mercado de seguros está suscribiendo, basados en los riesgos de primera generación, los riesgos de tercera y cuarta generación. Eso es lo relevante que tenemos que tener en cuenta. Estamos con el modelo de suscripción de riesgos concebido, el riesgo físico, para suscribir riesgos de tercera y cuarta generación. Y obviamente esto es una clarísima vulnerabilidad sistémica para el comercio exterior de la región. Pero obviamente,
si lo miramos con algo de optimismo, es una oportunidad incluso muy interesante de negocio para el mercado de seguros, obviamente para quien sepa entenderlo y sepa cerrar la brecha. Bien, si nos adentramos a los números, hay que decir que los ciberataques en el sector transporte crecieron un 48% entre el año 20 y el 2025. El ransomware marítimo creció un 467% como crecimiento interanual, y el costo promedio de una brecha de datos en el sector transporte en el año 2024 fue de 4.18 millones de dólares. Pero ojo, algo que nos preocupa muchísimo, si lo miramos desde la perspectiva de suscripción, es que estos operadores logísticos medianos o pequeños, que son los que operan en nuestra región, el 60% de estos operadores portuarios termina cerrando sus operaciones cuando tienen un ciberataque en sus plataformas logísticas. Esto obviamente es un signo de alarma importante. Ya hablamos del ataque del Jazz Worldwide, y aquí lo importante es que nos preguntemos cuántos freight forwarders en la región tienen, por ejemplo, cobertura de cyber. ¿Qué tan dúctil está haciendo el mercado para ofrecer ese tipo de coberturas para los freight forwarders? O alguien suscribiendo seguro de transporte de mercancías ha preguntado a su asegurado o al broker o a través del broker si el operador logístico tiene o no hoy en día, siendo un riesgo sistémico, latente y permanente, una cobertura de cyber. Seguramente la respuesta es no. Aquí voy a rápidamente a mostrarles un poquito la dimensión de los riesgos, con siniestros reales, ciertos, que desde el punto de vista digital han afectado las operaciones logísticas y denotan de alguna manera la importancia de entrarnos en este riesgo. Hellman Worldwide Logistics, una compañía alemana bastante conocida y de las grandes, tuvo en el año 2021 un ataque de ransomware que le costó o que desvió cerca de 16 millones de envíos anuales, que los tuvo que interrumpir por el ataque que tuvo a su sistema. Les filtraron 70 gigabytes de datos de sus clientes con nombres, contraseñas, y obviamente como compañía grande tenía una cobertura de seguro interesante, logró una indemnización de carácter parcial, pero en lo que tenía que ver con los productos convencionales del seguro de carga, ¿sí?, fue claro y se ratificó que no cubre o no se cubrían la responsabilidad por el uso de los datos de terceros, sus clientes. Otro caso emblemático interesante es de Expeditors Logistics, que es una compañía muy grande americana, que es tal vez de los casos más documentados que existen en el mercado. Estuvieron 3 semanas completamente offline y no tenía una póliza de cyber, curiosamente. Una compañía tan importante, tan grande, no tenía una póliza de cyber. Y obviamente tenía sus pólizas de property, sus pólizas de casualty, pero que estaban muy enfocados al tema del daño físico. Y vieron, cuando tuvieron este ataque de ransomware, que la interrupción, la debilidad que tenían en el manejo de su información frente a terceros era bastante alta. Un caso dramático, el de KNP Logistics del Reino Unido, una muy importante compañía también logística. Esta, que es el caso más extremo, en el año 2023 quebró. Y quebró porque sufrió un ataque de ransomware que no le permitió recuperar la información que había sido sustraída. Y no solamente el tema de desempleo y demás, sino la responsabilidad civil frente a terceros y sus clientes fue tremenda. Caso interesante también desde el punto de vista operativo de los barcos, un ship manager, que ustedes conocen el ship manager, que no es un operador, no es un naviero como tal, sino simplemente administra los barcos como tal, la compañía DNB Ship Manager, también sufrió un ataque a su propio sistema. En el sentido, y le afectó al punto que toda la programación que tenía como Ship Manager para los diques de los buques,
para las fechas de clasificación y demás, lo afectó hasta tal punto que tuvo unas pérdidas impresionantes y se dio cuenta que con las pólizas tradicionales de casco y daños a la carga, este tipo de riesgo no lo tenía cubierto. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué entonces el mercado asegurador no cubre estos siniestros o estos tipos de riesgos? ¿Por qué? Tal vez la primera razón, la mayoría de los operadores logísticos en Latinoamérica no contratan una cobertura de cyber específica. Entonces podrán decir, pues no la contratan de pronto porque no, el mercado no la ofrece. La respuesta es sí, el mercado sí la ofrece. Sí la ofrece, pero seguramente no representa, como dije al comienzo de esta charla, el operador logístico un riesgo lo suficientemente atractivo. Pero sí existe, está. Es una, y para los operadores logísticos, la cobertura cyber es realmente marginal. ¿Ya? Fíjense por el caso de la compañía Expeditors, que hablamos ahorita, una compañía que factura 10 mil millones de dólares en sus operaciones y no tenía cobertura cyber. Segunda razón, las pólizas de cargo no aplican. ¿Ya? El cargo, obviamente, insurance, como ustedes saben muy bien, fue diseñado para el daño físico a la carga. Cuando un sistema gestiona la mercancía y ese sistema colapsa, la póliza de cargo guarda silencio absoluto. No tenemos cobertura dentro del sistema tradicional para este tipo de riesgos. Los sublímites son insuficientes. ¿Ya? Hay muchas empresas que tienen cobertura porque tienen una póliza cyber, el caso, por ejemplo, que les contaba ahora de KNP, ¿sí? Tenía póliza cyber, pero quebró igualmente. ¿Por qué? Porque el límite de seguro que tenía de responsabilidad civil era insuficiente. Y eso es común en los freight forwarders y los operadores portuarios de nuestra región. Y aquí hay algo interesante, y es la exclusión de guerra. ¿Por qué hablo del caso de la exclusión de guerra? Porque ustedes no sé si se acuerdan del virus NotPetya, creo que se llama técnicamente, que afectó a Merckx en el año 2017. Y la causa que identificó el gobierno de los Estados Unidos de este siniestro fue que se trataba de un ataque de Moscú o de Rusia a Ucrania. Entonces, cuando se presentaron daños, uno de estos clientes afectados, que no recuerdo en ese momento el nombre, decidió reclamarle a su compañía de seguros, si puedo decir el nombre de la compañía de seguros, Zurich, y Zurich le dijo, señor, qué pena, pero los daños directos e indirectos que usted tiene son causados por guerra, porque la causa que identificó el gobierno de los Estados Unidos era esta, y por lo tanto, usted no tiene la cobertura de guerra, está excluido del riesgo. Y una farmacéutica en Estados Unidos dijo, un momentico, yo sí voy a demandar, eso no me lo voy a aguantar. Demandó y demandó a su grupo de aseguradores en los Estados Unidos bajo la teoría de que la manera como estaba suscrito la exclusión de guerra estaba concebida era para los ataques armados, ¿ya? Y que no había sido redactada para ataques de un estado a otro de manera cibernética. Y logró que le pagaran. Y a partir de eso, obviamente, los aseguradores ajustaron las coberturas de la cobertura de guerra y ya obviamente incluyen dentro de los actos de guerra los ataques de un estado a otro, ¿ya? Pero es interesante saberlo porque pues también es una causa sobre la cual los aseguradores tratan de no cubrir o no consideran ese riesgo como un riesgo asegurable. Y los daños a terceros, me refiero a los daños reputacionales, los clientes perdidos, normalmente no están contemplados en ninguna póliza de transporte convencional. Bien, última pregunta que tenemos en esta charla. ¿Cómo ve la aseguradora al operador logístico? Este es el corazón tal vez del problema y de nuestra charla hoy en día. Ahí ustedes ven al suscriptor con lupa. Me perdonarán los suscriptores si los molesto con esto. Está revisando el documento, está revisando la información. ¿Y qué ve? Tradicionalmente, lo que ve es la carga. Lo que tradicionalmente se acostumbró fue a ver la carga, la naturaleza de la mercancía, el empaque, la ruta y demás. ¿Y qué es lo que no ve? Lo que no ve es al operador logístico, como lo acabamos de describir, como factor importante del riesgo.
Ustedes observan, Latinoamérica tiene un loss ratio del 40 al 50% en el seguro de carga, que es sensiblemente superior al europeo. Y, y este loss ratio realmente se ve, o es significativa esa diferencia con Europa, por cuanto que nosotros, como suscriptores en Latinoamérica, no tenemos un control importante sobre los intermediarios que hacen parte de la cadena logística. El suscriptor no pregunta, y si alguien lo pregunta acá, lo felicito y acepto que me corrijan. Normalmente no pregunta si el freight forwarder tiene un freight forwarder liability insurance. No considera el historial de siniestros del operador portuario. Y las plataformas digitales de flete no tienen un producto de seguro determinado. Rápidamente, si ustedes observan los primeros riesgos logísticos, normalmente tienen cobertura limitada: el daño físico a la carga, el robo a la mercancía, la responsabilidad civil del operador logístico, incluso los errores y omisiones de la gente de aduana. Tiene algún tipo de cobertura, en bien sean las pólizas de errores y omisiones, en las pólizas de carga y demás. Pero cuando hablamos de los últimos cuatro, los ciberataques a los sistemas logísticos de los puertos o los almacenes, el incendio por carga peligrosa mal declarada, estos últimos cuatro, ustedes observan, no tienen una cobertura de seguro adecuada. Ese es el océano no asegurado de que hablábamos al comienzo. Para el broker, obviamente, soy broker. Para el broker de seguros es una importante agenda de conversación estos cuatro últimos riesgos con los clientes y con el mercado asegurador. Y para el suscriptor es, si lo miramos positivamente, el mapa de desarrollo de nuevos productos, ¿ya? Y obviamente para el mercado de reaseguro es el portafolio a través del cual puede comenzar a crecer en el seguro de carga. Bien, última pregunta. ¿Está el mercado asegurador preparado para el salto de los riesgos físicos a los digitales? La respuesta, como la habíamos anticipado, es no del todo. Y aquí hay buenas y malas noticias. La buena noticia es el mercado tiene capacidad. La capacidad de reaseguro es global, es robusta. Lloyds, Munich Re, los grandes reaseguradores tienen apetito para los riesgos de carga. Obviamente riesgos de carga que estén bien gestionados, ¿ya? Los productos de responsabilidad que ustedes conocen en materia, o el mercado marítimo como tal, tienen una amplísima evolución, tienen décadas de evolución. Y hoy en día estamos hablando incluso de soluciones paramétricas para riesgos climáticos que están creciendo. ¿Ya? Los seguros paramétricos son una alternativa muy interesante para este tema. Hay plataformas de suscripción dentro del concepto amplio del Insurtech como Consirius y Pathly que han mejorado los datos de suscripción y han irrumpido en un mercado que inicialmente no rompe con las barreras tradicionales de la suscripción. Pero ¿cuáles son las malas noticias? La responsabilidad civil de los operadores logísticos, como hemos dicho, tiene muy poco desarrollo en nuestra región. La cobertura de ciberlogística es prácticamente inexistente. No hay productos de interrupción de negocio para operadores portuarios regionales y normalmente todavía las reaseguradoras exigen exclusiones amplias para el ciberriesgo. Pero eso no significa que no podamos trabajar de manera conjunta. Estas 7 propuestas, Gabriel nos las presentó y básicamente parten del supuesto de 7 acciones muy claras. Qué interesante sería que el mercado de seguros pudiera trabajar en una base de datos como registro regional para los operadores portuarios, que trabajáramos en un producto de freight forwarder liability y responsabilidad civil para los intermediarios de manera más estandarizada, con límites adecuados, con una data que le sirva y haga atractivo el negocio para el mercado asegurador. Algo muy simple que debería implementarse de una vez, y es que se considere al operador logístico como una variable importante en la suscripción, con algo sencillo que es incorporar en los datos de información quién es el operador logístico y si ese operador logístico tiene o no un seguro de responsabilidad civil, o si tiene estándares
de seguridad en su operación que lo blinden contra los ataques cibernéticos. El tema de los modelos de acumulación portuaria, ¿ya? Estamos en mora de implementar modelos actuariales en Panamá, Cartagena, la mayoría de los puertos de nuestra región. Hay actores como Alsum, Georgia Tech, que creo que está aquí presente, y tratar de establecer para los operadores medianos en nuestra región un tipo de seguro incluso parametrizado, como lo ha venido haciendo Parcel, como lo han venido haciendo algunas de estas plataformas interesantes de desarrollo. Ahora, el Embedded Insurance como integrador dentro del marketplace de los operadores digitales podría también involucrar eh, dentro de los costos de los servicios y el valor del flete, el costo del seguro. Y ahí valdría la pena eh, integrar al mercado de seguros a través de Alsum con plataformas como NoPorts, Nubocargo, Horizonte, y con un horizonte de 18 a 24 meses. Y también esta labor académica interesante que realiza Alsum para lograr un tema de la certificación de Supply Chain Risk Management para los suscriptores, ¿ya? De tal manera que los riesgos logísticos puedan ser evaluados en su integridad, como hoy en día están concebidos, haciendo mucho énfasis en lo que es la digitalización, el manejo de la inteligencia artificial y la data. Y para terminar, simplemente las respuestas a las tres preguntas que nos hicimos como hilo conductor. ¿Quiénes son los operadores logísticos? Estamos hablando de un ecosistema de 10 o más categorías de actores, desde la agente de aduana a la plataforma digital. Acuérdense que estos determinan la suerte de la carga en cada eslabón. Es muy importante que lo tengamos presente. Eso es lo relevante y lo que quiero que ustedes se lleven después de esta charla. De alguna manera intervienen directamente, son custodios reales de la carga en la mayoría de las fases de operación de la cadena de suministro. Los riesgos están cubiertos, la respuesta es parcialmente. El seguro tradicional cubre el daño a la carga como tal, pero no la responsabilidad del operador que lo causó. El seguro de responsabilidad sí de los intermediarios y operadores logísticos existe, ¿sí? Pero no ha logrado el nivel de penetración que necesitamos que tenga. Lo que sí está claro es que los riesgos digitales están fuera del alcance de la mayoría de las pólizas y en eso el mercado debe trabajar con base en las propuestas que mencioné hace un rato. Y la última pregunta, ¿el mercado está preparado? Como dijimos al comienzo, no está preparado del todo, pero la brecha es identificable, cuantificable, puede ser cerrable, puede ser objeto de un universo de negocios muy interesantes, porque al mercado se le puede generar globalmente un apetito para ese tipo de riesgos, en la medida en que estén bien gestionados y en la medida en que estén bien presentados. El mensaje final es, para el mercado es, el operador logístico no es ni debe ser un dato puramente administrativo de una póliza de carga. Es un factor de riesgo primario. Ignorarlo es seguir suscribiendo el seguro de transporte de mercancías con los ojos cerrados. Es un eslabón invisible en el seguro de transporte, pero ha llegado ya, yo creo, el momento de hacerlo visible y hacerlo partícipe, no solamente de la suscripción de riesgo, sino como una oportunidad muy importante de negocio para el mercado. Por eso termino. Muchísimas gracias y cualquier inquietud con mucho gusto. Espérame un momentito acá. Si alguien del público tiene una pregunta para Juan Guillermo, por favor, levanta la mano y les acercamos un micrófono. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Ah, sí, aquí hay una. Ya me estaba asustando. Buenos días, Bianca Morán, Asociación Panameña de Exportadores. Eh, Tengo una curiosidad. ¿Cómo se maneja el riesgo cuando hay empleados gubernamentales involucrados dentro de los procesos? Y voy a usar un caso de hace un par de meses, cuando hubo una intervención del gobierno dentro del puerto de Panama Ports específicamente.
No, gracias a Dios no hubo pérdidas de las exportaciones. Maersk y el gobierno lo manejaron muy bien y se le dio prioridad a las exportaciones, que en Panamá la mayor cantidad es perecederos, y no hubo pérdida, pero en ese caso hubiera estado cubierto ya que el puerto se llevó su sistema. O sea, no había ningún impedimento físico para que la carga saliera. La carga no se podía mover porque el operador del puerto se había llevado el sistema. Si esa carga se hubiera perdido, queda dentro de los marcos legales de... Sí, si la carga se hubiera perdido, entra el universo del daño o riesgo físico. Y seguramente el asegurador de carga lo hubiese cubierto si hubiese tenido la suscripción adecuada, en el sentido de que si, por ejemplo, se identifica como causa de esa pérdida o ese daño un riesgo político, ¿perdón? Riesgo político, es decir, tú arrancaste la pregunta hablándome de que eran empleados del Estado, ¿sí? ¿La entendí bien? Que eran empleados del gobierno que trabajaban para los entes portuarios. Entonces lo entendí mal. Dos casos. O sea, los empleados del gobierno inciden dentro de nuestra carga. Ok. ¿Okay? Cualquiera de las instituciones gubernamentales puede parar una carga y no tienen ninguna obligación de liberarla a tiempo. Okay. Eso es uno. Y dos, por ejemplo, el caso donde el Estado intervino dentro del puerto, pero la compañía operadora del puerto se llevó los sistemas. O sea, no había ningún impedimento físico para mover carga, pero no habían sistemas. Y eso demoró casi 7 días, bueno, menos de una semana en que el nuevo operador pudo comenzar a mover carga. No hubo pérdidas para los exportadores, no hubo pérdidas, pero y en el caso de que no hubieran resuelto a tiempo por un tema de falta de sistema, porque no había impedimento físico. Ahora sí, perdóname, no había entendido bien el ejemplo. Bueno, eso cae dentro del universo que acabamos de explicar. La causalidad está dentro de esa zona gris sobre la cual ni el seguro de daños, que mira la parte física, representaría una respuesta eficiente, ni tampoco, seguramente, dentro de lo que podría significar una responsabilidad civil del operador logístico que decidió arbitrariamente llevarse el sistema, ¿verdad? Si no hubo daño físico, digamos, no pasó nada, pero las pérdidas por las demoras y demás hacen parte del universo que no tenemos adecuadamente cubierto. Si se hubiera presentado un daño físico, en el ejemplo que usted coloca, seguramente el asegurador de daños, por el tema de la causalidad, hubiera tratado de enfocar ese tema de la causalidad, seguramente en algún tipo, no quiero decir exclusión y demás, pero había que determinar muy bien cuál podría ser la causalidad sobre la cual se pudo haber presentado ese daño, si fue por la acción o omisión motivada en un acto político o una decisión deliberada del freight forwarder con la ruptura o la sacada de su sistema de causar el daño, y seguramente hubiésemos tenido un problema interesantísimo, lo digo desde el punto de vista de la discusión con el asegurador acerca de si el seguro de carga lo hubiese cubierto o no, ¿verdad? Digamos que para asumir una posición definitiva sobre el caso necesitaríamos un poquito más de insumo, pero a nivel de lo que es la acción del freight forwarder, del intermediario, esa acción que produjo daños cae dentro de ese universo complejo de las zonas grises que traté de demostrar en esta charla. Y es una oportunidad interesante para analizar. Este tipo de riesgo para un freight forwarder acá pues es latente. Y hay que mirarlo y cuantificarlo para ver si puede ser asegurado. Tenemos Adelante. 2 preguntas más. Y aquí adelante. Bien, buenos días. No es pregunta, pero básicamente felicitar el compendio que se ha hecho en esta presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Muñoz, de la Autoridad del Canal, y represento al área de auditoría interna de la Oficina del Fiscalizador General. Y solo quería aportar un par de temas adicionales que podrían agregarse en un futuro a una presentación de este tipo. Y es el tema de que la OMI ya ha sacado regulaciones en cuanto al tema de ciber, pero básicamente para cubrir riesgos dentro de las empresas navieras,
pero también los operadores portuarios. Sin embargo, todavía siguen los espacios que has mencionado en el tema de la cadena logística, ¿no? Adicionalmente, desde el punto de vista del Instituto de Auditores Internos, también se ha dado un fenómeno bastante importante que a partir de este año, comenzó en febrero, una serie de requisitos que son obligatorios ahora en auditoría, es el tema de revisar los temas de riesgos cibernéticos de forma obligatoria por parte de los equipos de auditoría interna dentro de las empresas. Entonces esto puede ayudar a que comiencen a ver estos riesgos aún en empresas pequeñas, seguido de ese requisito obligatorio que inició en febrero. Ahora en septiembre comienza otro requisito obligatorio para los equipos de auditoría interna que tiene que ver con los riesgos de third party, de terceros. Y esto realmente se une no solamente por riesgos que pueden haber de terceros desde el punto de vista operativo, sino también hay mucha congruencia con los riesgos cibernéticos de un tercero. Y un poquito también relacionado con la pregunta anterior, a partir de diciembre comienza otro requisito obligatorio, que es el tema de cultura organizacional, que conlleva muchos temas relacionados con posiblemente corrupción, fraude, que puede haber en las empresas, y es algo que también hay que revisar para cubrir esos otros riesgos, digamos, de cultura negativa que puede haber dentro de las organizaciones. Ese era como un pequeño aporte que también va muy unido a lo que has presentado hoy. Gracias. Magnífico, muchas gracias. El tema de la obligatoriedad de los seguros de responsabilidad civil en estas actividades es de alguna manera la manera triste y coercitiva de crear cultura de seguros. Y nos debatimos en este tipo de productos siempre en la cultura de tener el seguro y la relación que tiene esa cultura con el precio de la cobertura y la calidad de la cobertura. Más que en ninguna otra actividad, las actividades logísticas todavía están imbuidas en el tema de considerar el aseguramiento de su actividad como un gasto. En la medida en que consideremos que es una parte importante de una inversión para su supervivencia patrimonial, en ese momento seguramente tendremos una cultura de aseguramiento que, como bien usted decía, que celebro muchísimo estas exigencias que están haciendo desde el punto de vista de auditoría para los seguros de responsabilidad y los seguros de cyber. Recordemos que el cyber está concebido hoy en día como seguro de responsabilidad civil. Tiene que mutar un poco. En la práctica tiene que mutar un poco de ser más allá de un seguro de responsabilidad civil. Y la manera un poco práctica de culturizar tristemente es con la obligatoriedad de los seguros. Y la obligatoriedad de los seguros, en la medida que logremos establecer baremos con límites de responsabilidad obligatorios óptimos, pues puede llegar a ser un mercado muy interesante para el sector. Mari Carmen, qué pena. Bueno, Mari Carmen de Serracín. Me hizo mucho ruido en que mencionaste que el suscriptor no pregunta, no se involucra, no sabe. Bueno, de todos hay en este escenario, porque así como menciona el suscriptor, el broker tampoco pregunta, va aéreo un poco porque no tiene tiempo al colocar un negocio, y de plano esta operación logística está excluido en un contrato con el silvestre de carga porque es una póliza de RC transportista. Lo ideal sería que el suscriptor marítimo conociese cuáles son los tipos de contratos que se involucran previamente, que es el contrato de transporte donde entra el operador logístico. Pero usted le pregunta al momento de cerrar un negocio o estar en el trámite de un negocio, ¿ese operador logístico o tiene algún tipo de responsabilidad de seguro? Por ejemplo, hay muchos suscriptores que desconocen que para ir a México tienen que tener una RC de puerto, porque afecta mi carga. La pregunta es, ¿lo saben? Al igual que si va la carga por avión, también tiene que tener una póliza de RC. Entonces, esa es una de las lagunas que hay en la parte de la suscripción. Entonces, lo ideal sería que, como es una exclusión de un contrato, que se colocan bajo broker, lo ideal sería que el broker conociese
si ese operador logístico tiene todos los seguros. Por el otro lado, la debilidad de los operadores logísticos, que aquí hay algunos presentes, es que ellos están por ver tasa, que si queda un riesgo de cyber, tienen que pagar. Si hay un riesgo de falta de refrigeración de bodega en embarcación, tienen que pagar. Entonces, ahí también hay una debilidad que no solamente es desconocimiento del suscriptor, así para que lo tomen en cuenta y hagan un producto como tal, porque aquí en Panamá carecemos de un producto que ampare a agentes de carga, operadores logísticos. Tenemos contratos de seguro de carga con una deficiencia enorme donde suscriben operadores logísticos y eso está mal. Pero solamente lo están manejando como un manejador de carga, pues, como si tuviese interés asegurado. Así que yo les exhorto a los brokers que levanten un producto, porque no lo hay, una oportunidad de negocio para los operadores logísticos que abarque y se desplace de todos los tipos de cobertura que los mismos requieren. Justamente porque hacen como la canción de Roberto Carlos, póngale el convenzo, porque para el suscriptor minimizo la posible pérdida. Total. Solamente era que no solamente el suscriptor que falla, todo falla. No, por supuesto. Y le pido excusas a los suscriptores si le enfoqué mis críticas mucho al suscriptor como tal. Evidentemente toda la cadena falla, absolutamente toda. Y nos falta creatividad, porque el mercado está, el apetito existe, simplemente es que tenemos que organizar bien la información, presentarla bien, y creo que es una oportunidad de negocio muy interesante para el mercado. Evidentemente la mecánica del negocio, como la describes, Mari Carmen, ustedes podrán decirme a mí, eso que usted presentó, pues sí, ideal, pero yo me imagino, soy broker de reaseguro, cuando un asegurador le pregunta, oiga, averígüeme y dígame quién es el freight forwarder. ¿Cómo molesta usted con esa información? Seguramente la respuesta va a ser esa. O la aseguradora de al lado no me lo pregunta. ¿Ya? Pero es un tema de ir haciendo cultura, poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta desde el Zoom. Una última pregunta desde Zoom para ti, para cerrar ya tu espacio. Es de Steven Maldonado de Crawford. Dice, ¿qué artistas deben tomarse en cuenta al momento de suscripción relacionados a temas de seguridad cibernética para aminorar los siniestros? Bueno, esa sí es una pregunta complejísima que tiene un altísimo nivel técnico. A nivel general, pues hay que considerar qué tan robustos son los sistemas que ofrece el operador logístico para la prestación de los servicios de asesoría, de manejo de inventarios, de intervención en el manejo de la carga. Me refiero a qué tan robustos, qué tan seguros, qué tan protegidos están contra el ransomware o el malware. Eso hay auditorías que lo hacen y lo miran, lo analizan. Debería ser parte de los criterios de suscripción cuando se va a analizar el riesgo de responsabilidad civil de un operador. Pero es un análisis puramente técnico acerca de la fiabilidad de los software y de los sistemas que aplica. ¿Ya? Y es evidentemente con la profundidad que quiera analizarse o lo quiera analizar el asegurador de responsabilidad civil, seguramente tendrá que acudir, como se acude al riesgo físico muchas veces, a la ayuda de los surveys, de los surveyors. Cuando se trata de analizar este tipo de riesgo, hoy en día seguramente será indispensable el contar con el análisis técnico de sistemas, de la fiabilidad del sistema y de la seguridad del sistema para el desarrollo de sus operaciones. Muchas gracias. Ahora sí, agradecemos tu espacio.